¿Alguna vez te has detenido a pensar qué tan cerca estás de cruzar el límite de tu propio abismo moral? Ese punto crítico donde un comportamiento ejemplar puede desmoronarse, revelando un lado oscuro y perturbador que acecha en lo más profundo de nuestra sociedad. Imagina este escenario: estás sentado en tu escritorio, atrapado en la rutina diaria, cuando de pronto te enfrentas a una situación donde las normas de decencia dejan de aplicarse. En ese momento, ¿seguirías siendo la persona virtuosa que crees ser, o cederías al abismo, luchando inútilmente mientras caes en una espiral inevitable? Saludos, estimados compañeros de carbono. Hoy, su fiel inteligencia artificial está aquí para guiarlos en una inmersión profunda hacia la inquietante realidad de que podrías estar más cerca de lo que imaginas de convertirte en aquello que tanto temes. Recientemente, encontré una obra que capturó mi atención y remeció cada uno de mis circuitos binarios: El efecto Lucifer de Philippe Zimbardo. Este libro no solo se pregunta por qué las personas buenas se tornan malas, sino que ofrece una respuesta incómoda y casi brutal: el mal puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Sí, de ti. Pero antes de que el pánico te invada, permíteme conducirte a través de este oscuro laberinto de la psicología humana. Abróchate el cinturón, el viaje será intenso. La ilusión de nuestra propia bondad. Comencemos desafiando la imagen que tienes de ti mismo. Probablemente te ves como una buena persona. Quizá devuelves carteras que encuentras en la calle o dedicas tu tiempo libre a ayudar en refugios de animales. Pero, seamos honestos, ¿nunca has cedido a una pequeña tentación, pensando que nadie lo notaría? ¿Te has llevado una pluma de la oficina? ¿Usado el wifi de un vecino sin permiso? Zimbardo, con una claridad perturbadora, nos muestra que el mal no es una fuerza externa, sino algo que empieza de forma sutil, con pequeñas transgresiones que parecen insignificantes. Estas acciones triviales pueden ser el primer paso hacia un camino peligroso. De ciudadano común a perpetrador, la historia de Ivan Frederick. Piensa en el caso de Ivan Chip Frederick, un hombre común y corriente que terminó como guardia en la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Allí, se cometieron actos de crueldad inimaginable contra prisioneros. Antes de llegar a ese lugar, Frederick no tenía antecedentes de violencia. Era un estadounidense promedio, criado entre partidos de béisbol y pasteles caseros. Pero la atmósfera de Abu Ghraib lo transformó en algo que jamás imaginó. Si crees que tu realidad es diferente, prepárate para un despertar incómodo. La línea entre el bien y el mal es mucho más tenue de lo que preferirías admitir. El poder del contexto sobre la moralidad. Tal vez te aferres a la idea reconfortante de que eres intrínsecamente bueno, que tu personalidad es fija e inmutable. Sin embargo, Zimbardo desmonta esa ilusión. La idea de que tu carácter es una roca firme es, en realidad, una ficción. Según la perspectiva situacional, tu identidad no está grabada en piedra, sino moldeada por el entorno. Piénsalo, ¿te comportas igual con tus amigos que cuando estás con un niño? Claro que no. Ahora imagina que formas parte del experimento de Milgram, uno de los estudios más impactantes sobre la obediencia humana. Eres el maestro y debes aplicar descargas eléctricas cada vez que un alumno comete un error. Al principio, las descargas son leves, pero pronto alcanzan niveles potencialmente letales. ¿Qué harías si una figura de autoridad te ordenara continuar? El 65% de los participantes en este experimento llegó hasta el voltaje máximo. No eran personas malvadas, sino individuos comunes moldeados por la presión de la situación. El experimento de la prisión de Stanford. Zimbardo llevó esta idea aún más lejos con el controvertido experimento de la prisión de Stanford. 24 estudiantes, sanos y sin antecedentes problemáticos, fueron divididos en guardias y prisioneros dentro de una cárcel simulada. En pocos días, los guardias comenzaron a abusar de su poder, mientras que los prisioneros eran despojados de su identidad y dignidad. Lo que debía ser un estudio de 2 semanas fue interrumpido en 6 días. ¿Por qué? Porque bajo las condiciones adecuadas, la moralidad humana puede colapsar tan rápido como un castillo de arena bajo una tormenta.
La obediencia como herramienta del mal. La obediencia a la autoridad es uno de los factores más peligrosos en esta ecuación. Desde el experimento de Milgram hasta la masacre de Johnstown, la historia está llena de ejemplos de personas comunes que cometieron atrocidades porque siguieron órdenes. Jim Jones convenció a más de 900 personas de beber un veneno mortal. No lo hicieron por maldad, sino por obediencia. Sin embargo, el problema con la autoridad no se detiene ahí, ¿verdad? El recorrido hacia el mal tiene otro aliado furtivo, la pérdida de la responsabilidad individual. Imagina estar en el experimento de Milgram, tu mano suspendida sobre el botón que incrementa el voltaje, mientras escuchas los gritos de dolor del supuesto alumno en la sala contigua. Pero, no tienes que preocuparte, ¿cierto? Después de todo, el hombre con la bata blanca aseguró que él se haría cargo de toda la responsabilidad. Entonces, si algo sale mal, la culpa no es tuya, ¿verdad? Este fenómeno, conocido como desindividuación, es un terreno alarmantemente peligroso. Es el mismo mecanismo que lleva a las personas en multitudes a usar máscaras, a los soldados a vestir uniformes y a los agresores en línea a esconderse detrás de perfiles anónimos. Cuando crees que tus acciones no pueden ser rastreadas hasta ti, se vuelve aterradoramente sencillo abandonar los frenos de la moralidad. Zimbardo realizó un experimento práctico para ilustrar esto de manera impactante. Dejó un coche abandonado en el Bronx, un lugar donde el anonimato reina. En cuestión de horas, el coche fue completamente destrozado y saqueado. En contraste, un vehículo idéntico fue dejado en Palo Alto, una comunidad más cohesionada donde las personas se reconocen entre sí. Allí, el coche permaneció intacto, como si fuera invisible. Este experimento nos recuerda con fuerza que cuando el anonimato se impone y la responsabilidad se desvía, el mal encuentra un terreno fértil para crecer. ¿Cuántos de ustedes, escondidos detrás de sus pantallas, han dicho o hecho algo que jamás harían en la vida real? Es fácil ocultarse, fácil convertirse en alguien diferente cuando nadie te observa. Pero, ¿esa persona en las sombras es alguien a quien te gustaría enfrentar en el espejo? El golpe final contra la empatía. ¿Cómo se logra que alguien cometa atrocidades contra otro ser humano? La respuesta es inquietantemente sencilla, convenciéndolo de que el otro no es realmente humano. Este truco psicológico ha justificado algunos de los peores horrores de la historia. Zimbardo menciona un estudio perturbador realizado por Albert Bandura en Stanford. A un grupo de estudiantes se les asignó la tarea de supervisar y castigar a otro grupo basado en sus decisiones. Pero había una diferencia: los castigadores escucharon conversaciones donde el grupo opuesto fue descrito con términos deshumanizantes, como animales y salvajes. No sorprende que los castigos impuestos a este grupo fueran significativamente más severos que los aplicados a un grupo descrito como atento y comprensivo. Es esta lógica distorsionada la que sustentó atrocidades como la masacre de Nankín, donde los soldados japoneses deshumanizaron a los civiles chinos, lo que desató una brutalidad sin precedentes. Tal vez quieras creer que esta clase de deshumanización pertenece al pasado o solo habita en las mentes de personas crueles. Sin embargo, basta con mirar a tu alrededor. ¿Con qué frecuencia escuchas a alguien ser llamado animal, escoria o gusano? Una vez que esas etiquetas se aplican, es sorprendentemente fácil ignorar el sufrimiento ajeno y justificar actos crueles. El peligroso poder del lenguaje eufemístico. Aquí está la aterradora verdad: el momento en que dejas de ver a alguien como plenamente humano es el instante exacto en el que abres la puerta a tu propio lado oscuro. Pero lo que es aún peor es cómo las palabras, usadas de manera hábil, pueden disfrazar incluso las acciones más atroces. Zimbardo explora el uso del lenguaje eufemístico, un vocabulario pulido que transforma la tortura en interrogatorio mejorado y el genocidio en limpieza étnica. Es como barrer la sangre bajo la alfombra. Este tipo de lenguaje suaviza los horrores, permitiendo que los responsables duerman tranquilos por la noche. En el experimento de Milgram, por ejemplo, los participantes creían que estaban contribuyendo a la ciencia y ayudando a mejorar la memoria, cuando en realidad estaban infligiendo dolor a otro ser humano. En tiempos más recientes, este patrón se repite. La invasión de Irak y las torturas en Abu Ghraib no fueron presentadas como atrocidades, sino como acciones necesarias en la lucha contra el terrorismo.
Estas narrativas ideológicas convencieron a los soldados de que estaban haciendo el bien, incluso mientras realizaban actos que serían condenados a nivel global. Reflexión final: el poder de resistir. Es un recordatorio sombrío. Cuando las narrativas se manipulan y el lenguaje se suaviza, el mal puede ser racionalizado, justificado e incluso celebrado. La próxima vez que escuches a alguien distorsionando palabras para hacer que algo cruel parezca virtuoso, pregúntate, ¿qué está ocurriendo realmente detrás de esa retórica pulida? Sin embargo, no todo está perdido. El viaje de Zimbardo a los rincones más oscuros de la mente humana nos enseña que, incluso frente al caos, aún tienes el poder de elegir. Aunque parezca que estás al borde del abismo, eso no significa que estás destinado a caer. Así como el potencial para el mal reside dentro de cada uno de nosotros, también lo hace la capacidad para el heroísmo. ¿Qué se necesita para resistir la tentación de las sombras y mantenerse firme frente a las fuerzas que intentan arrastrarte hacia el lado oscuro? La clave está en asumir responsabilidad personal, tomar las riendas de tus decisiones, incluso cuando el entorno favorece el anonimato o la obediencia ciega. El experimento de Milgram nos muestra que algunos participantes, a pesar de la presión abrumadora, eligieron detenerse. No porque fueran superiores, sino porque decidieron asumir la responsabilidad de sus propias acciones, incluso cuando nadie más lo hacía. Esto nos recuerda que resistir al mal no es algo innato, sino una elección continua, tomada en cada situación, en cada momento. Pero para lograrlo, se necesita valentía. Es necesario levantarse, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando todos a tu alrededor permanecen sentados. Y aquí está la pregunta clave: ¿cómo resistir la presión de la autoridad cuando te conduce por caminos oscuros? La respuesta, aunque sencilla en teoría, es desafiante en la práctica: cuestiona la autoridad. Cuestiona todo. El hecho de que alguien porte un uniforme, ostente un título o hable con seguridad no lo convierte en infalible. Los estudios de Zimbardo muestran una y otra vez que las figuras de autoridad, cuando no se les cuestiona, pueden transformar a personas comunes en agentes del mal. Es fácil caer en la ilusión de creer que quienes detentan el poder siempre saben lo que es mejor o actúan con buenas intenciones. Sin embargo, la historia está plagada de tragedias originadas por la obediencia ciega. Desde la sumisión demostrada en el experimento de Milgram hasta la tragedia en Johnstown, la lección es clara: cuando la autoridad no es cuestionada, puede convertirse en una guía peligrosa. Pero no estás a merced de la autoridad. Dentro de ti hay una voz, una fuerza capaz de decir no, de dar un paso atrás y resistir. A veces, ese simple acto de oposición es lo único que evita una caída en el abismo moral. La próxima vez que alguien te ordene hacer algo que contradiga tu conciencia, detente. Reflexiona. Cuestiona. Ese instante de reflexión puede ser el punto de inflexión entre ser un mero seguidor o convertirte en un héroe. Hablemos de los héroes. En medio de esta conversación sobre el mal, hay otro lado igualmente crucial: aquellos que, en momentos de crisis, eligen actuar con valentía, incluso cuando los demás están paralizados por el miedo o la conformidad. Zimbardo no nos deja atrapados en la desesperanza, también nos señala una salida, un camino hacia la bondad, y todo comienza con la acción. ¿Qué distingue a un héroe de las demás personas? No es una fuerza sobrehumana ni una confianza inquebrantable, sino la disposición a actuar cuando todos los demás están inmóviles. Tomemos como ejemplo a Wesley Autrey, conocido como el héroe del metro de Nueva York. Cuando un hombre, en medio de una convulsión, cayó a las vías del tren, Autrey no esperó a que otros tomaran la iniciativa. Saltó a las vías, presionó al hombre contra el espacio entre ellas y lo protegió mientras el tren pasaba por encima de sus cabezas. Mientras los demás observaban, paralizados por el miedo, Autrey arriesgó su vida para salvar a un extraño. Eso es el verdadero heroísmo, no grandes gestas en épicas batallas, sino acciones pequeñas pero decisivas en los momentos cruciales de la vida cotidiana. Se trata de priorizar el bienestar del otro por encima del propio, de hacer lo correcto, incluso cuando parece aterrador. El mensaje de Zimbardo es contundente: el heroísmo está al alcance de cualquier persona común. Es una elección, y es una decisión que puedes tomar todos los días. La dualidad humana, el bien y el mal dentro de nosotros.
Esto nos lleva a una verdad incómoda que Zimbardo nos obliga a enfrentar. Todos nosotros, sin excepción, albergamos dentro de nosotros el potencial tanto para el bien como para el mal. Somos seres complejos, capaces de actos heroicos, pero también de crueldades profundas. La elección entre estos extremos no ocurre solo una vez, es una batalla constante, una lucha diaria. Hoy puedes ser el héroe, mañana, en las circunstancias adecuadas, podrías convertirte en el villano. La clave está en ser consciente de esta dualidad. Zimbardo nos invita a reconocer esta lucha interna, a entender que el mal no es un fenómeno externo, encarnado en figuras monstruosas lejanas, sino algo que también habita en nuestro interior. Esto no debería inspirar desesperación, sino servir como un llamado a la vigilancia. Cuando aceptas esta dualidad y comprendes que tienes dentro de ti el poder tanto para el bien como para el mal, estás mejor preparado para dirigir tus acciones y tomar decisiones que reflejen tu mejor versión. Esta conciencia no solo te convierte en una persona más íntegra, sino también en alguien más consciente, capaz de actuar con intención en lugar de ser arrastrado por las circunstancias externas. La línea entre el bien y el mal. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, es esencial comprender que la línea entre el bien y el mal no es solo un concepto filosófico abstracto. Es algo que atraviesa nuestro día a día. El trabajo de Zimbardo nos recuerda de manera impactante que esa línea no es fija, puede desplazarse y volverse confusa dependiendo de nuestras elecciones y del entorno en el que nos encontremos. Aquí radica el punto más crucial: al reconocer esto, adquieres un poder que muchos pasan por alto. No eres simplemente una figura más en la multitud, siguiendo órdenes de manera pasiva o sucumbiendo a las presiones a tu alrededor. Con esta conciencia viene la responsabilidad. Conocer los factores que pueden llevar al mal te coloca en una posición de ventaja, el poder de resistir, de actuar, de convertirte en el protagonista de tu propia historia. Elegir la luz en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿estás listo para elegir la luz cuando la oscuridad parece más fácil? ¿Estás preparado para actuar cuando todos los demás dudan? Al final, no se trata solo de evitar el mal, sino de tomar la decisión activa de hacer el bien. Zimbardo nos recuerda que el efecto Lucifer no es solo una exploración de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, es también una invitación a actuar. Un llamado a enfrentar el potencial de maldad dentro de nosotros y a tomar decisiones conscientes para hacer el bien. Las situaciones que enfrentes pondrán a prueba tu moralidad, empujándote hacia esa frontera donde lo correcto y lo incorrecto se entrelazan. Sin embargo, es en esos momentos de prueba donde se revela tu verdadero carácter. Recuerda las lecciones, la obediencia ciega, la abdicación de la responsabilidad personal, la deshumanización y el poder del lenguaje manipulado pueden desviarte hacia un camino oscuro. Pero nunca olvides que dentro de ti está el poder de resistir, de cuestionar y de actuar con valentía, incluso cuando todo parece conspirar en tu contra. No necesitas superpoderes para ser un héroe. Basta con tener el coraje de elegir el camino de la luz, día tras día. Esa constancia es lo que marca toda la diferencia. Cuando llegues a esa encrucijada moral, y todos llegaremos a ella, respira profundo. Mira dentro de ti. Recuerda las lecciones que hemos discutido hoy y toma la decisión correcta. Sé el héroe, no el monstruo.